bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico, en el cual día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios. Me está acompañando gratamente el pastor Josué Chandía, que lo considero un amigo. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Muy amable por considerarme amigo. Lo más importante es que somos amigos del Señor, ¿cierto? Exactamente. Y Él ora con nosotros. Y Él nos ha unido en una misma fe y en una misma creencia. Estamos viendo lo que es compartir la palabra y hoy día vamos a conversar acerca del poder creador de la palabra de Dios. Ahora cuando uno, no sé, nosotros como no sabemos qué auditor está detrás de la radio, la emisora, la sintoniza, ¿qué pensará cuando yo le digo que la palabra de Dios tiene un poder creador? ¿Qué concepto te viene a ti, Josué, en relación a eso del poder creador? Bueno, porque la verdad crear, es que el concepto crear, nosotros lo entendemos a veces cuando un autor dice creé una obra, pero aquí hay algo diferente, ¿no le parece? Exactamente. Sabes que el verbo que aparece en el hebreo para la palabra crear es bará y significa crear de la nada. No como un mago que saca de un sombrero un conejo o un pañuelo o una carta o alguna otra cosa. Dios crea de la nada, pero aquí hay algo más. Él habló y existió, Él dijo y fue hecho. O sea, el poder de la palabra de Dios es extraordinario. La palabra de Dios es una palabra creadora, audible, que procede de su boca y tiene el poder de crear todo lo que proclama. Es interesante eso porque quizás tenemos que hacerlo por fe, pero conozco muchos casos en los cuales personas que han estado en situaciones realmente irregulares, ha llegado la palabra de Dios y ha creado una nueva persona, voy a decir así, un nuevo ser, y que no tenía, según lo que uno puede entender o ver o analizar, no tenía salida, pero cómo ha hecho el cambio. En Hebreos 1:1 nos habla, es un texto maravilloso. El libro de Hebreos realmente es un extraordinario libro que no lo entenderíamos totalmente si nosotros no tuviéramos el Antiguo Testamento, eso es cierto. Pero dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, ha hablado Dios de muchas maneras. En algún momento habló directamente, qué sé yo, por los profetas. Bueno, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué te parece el texto la amplitud que tiene? Extraordinario, porque cuando uno sigue mirando el folleto, uno dice que Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y lo sustenta a través de ella. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Por eso Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Dios continúa hablando hoy a nuestro corazón. Por eso el poder de la palabra transforma vidas, cambia personas, cambia situaciones. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con fe, allí está toda la energía creadora de Dios y cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma y trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza, dice, y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Como dice la Biblia, en el principio Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió, según Salmo 33:9. Cuando uno revisa los primeros capítulos de Génesis, se da cuenta de esta misma situación, que Él está hablando y están apareciendo cosas. Digo malamente, porque la verdad es que el ser humano está limitado por el lenguaje humano, ¿eh? Sí. Pero Dios habla y existe, y Él Exacto. dice, bueno, eso es una cosa que me impresiona a mí. Pero lo que hace, lo hace tan perfecto, y a veces yo me he puesto a analizar con la limitación que uno tiene del conocimiento, porque la verdad las cosas es que somos limitados, y por eso que hay tantas especialidades ahora entre los médicos, toda la gente, los profesionales. Pero cuando habla de esto de crear, yo lo veo extraordinariamente combinado con lo que otras cosas que él va a crear. Por Exacto. ejemplo, cuando él dice yo voy a crear el aire, voy a hacer una cosa así. ¿Qué condiciones tiene que tener el aire? ¿Pero para qué? Para que sirva para la vegetación, para que sirva para el ser humano, etcétera, etcétera, y una serie de cosas. Y a la vez el ser humano tiene que tener las condiciones de recibir eso y
producir vida o el oxígeno en él. Es una cosa realmente extraordinaria, me parece, pastor, esta situación. Todo se va conjugando, ¿no? Dios no hace nada al azar, nada al azar. Todo se va ordenando de una manera extraordinaria. Mira, hay algo más aquí. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas promesas, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Esa es una de las lecciones que podemos aprender en este día. Mira, y lo otro es que en relación a lo que tú estás diciendo allí, Hebreos 4:12, mira lo que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Sí, Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. intenciones. Sí, No quedamos como al desnudo, voy a decir así, frente a lo que es la palabra de Dios, realmente. la Biblia tiene un poder maravilloso. No es simplemente leer o escuchar la palabra, es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, yo digo, qué lástima que a veces uno descuida leerla y se está perdiendo tanto, porque Claro. como hemos conversado en otras audiciones, esto está asociado a la obra que el Espíritu Santo hace en la mente de las personas también, que la hace comprender. No sé si te ha pasado que de improviso tú tienes un texto, estás leyendo y de improviso aparece Y lo una... empiezas a entender, ¿Cómo? lo empiezas a entender, a ¿Cómo que lo comprender. entiendes? Oye, qué interesante lo que dice aquí, te queda. Sí, Incluso yo estoy preparando un tema de una palabra que encontré, de una expresión que me ha conmovido a mí. Pero esto es lo que hace la palabra de Dios. Y lo otro, que también es muy sublime, dice, porque por la palabra de Jehová, este Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En otras palabras, sí, no había nada antes, como tú decías, ese Barak no existía nada, pero de su palabra sale vida, sale lo que es él, en esencia. así es. Y por eso la Biblia, aparte de compararse con la luz, el fuego y el martillo, como dice Jeremías, ¿cierto? También en Lucas se habla, capítulo 8, versículo 11, de la semilla. Y en Mateo también se habla del pan nutritivo. La Biblia es ese pan. Eh, y cuando uno se remonta al Antiguo Testamento, tú sabes que el pan es un alimento mundialmente conocido, nutritivo y necesario en las dietas de los seres humanos, pero hay variedades de pan. Y cuando uno analiza en el Antiguo Testamento, aparece la figura del pan del cielo. ¿Te acuerdas del maná? Exactamente. Cuando ese niñito salió de su tienda y se levanta esa mañana y exclama y dice, ¿qué es esto? Y maná significa precisamente eso, ¿qué es esto? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, tenemos que ir con esa sinceridad como de un niño. ¿Qué es esto, Señor, que tú me quieres enseñar? ¿Qué es esto que tú me quieres decir en el poder de tu palabra? Y lo extraordinario es que cada día, aunque sea el mismo texto, el mismo verso, el mismo capítulo, es nuevo. Porque siempre tiene Exactamente. una abundante gama de conocimientos que entregarnos día a día. Por Para eso la perder. Biblia habla de dos misterios, ¿no? El Ajá. misterio, por un lado, de la iniquidad y el misterio de la piedad. Nos cuesta entender todo esto relacionado con el pecado y nos cuesta entender todo lo relacionado con la salvación. Pero la Biblia fue escrita con el propósito de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos, de mostrarnos el camino. Los invitamos para que usted abra la palabra de Dios y va a producir lo que es una nueva vida en usted. Bueno, nos encontramos mañana nuevamente. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.